buenas noches y bienvenidos a Discutamos México. Esta noche vamos a platicar sobre la encrucijada dictadura, república, imperio. Vamos a ver cómo entre el último gobierno santanista y la proclamación del Plan de Tuxtepec se resuelven una serie de tensiones que habían marcado la vida política en nuestro país y se crean otras. Me acompañan la doctora Antonia Pizuñer, que es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el doctor Andrés Lira, que es profesor del Colegio de México, y Brian Connaughton, que es profesor de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, entre 1853 y 1876, nuestro país vive regímenes muy distintos, un gobierno dictatorial, esta rebelión llamada de Ayutla, la creación de la Constitución de 1857, la guerra civil que enfrenta a liberales y a conservadores, el experimento monárquico del imperio de Maximiliano y la restauración de la República, que la historiografía nos ha retratado como este régimen en el que culmina el proyecto liberal, es esta especie de momento en el que el país es realmente lo que debería de ser, el régimen político es el régimen que debería de ser. Y bueno, lo que a mí me gustaría que platicáramos esta noche es qué tanto cuajan, digamos, los proyectos de los hombres políticos de la época en tres aspectos. Por un lado, qué tanto logra construirse un aparato de gobierno relativamente eficiente. Qué tanto México logra ocupar un lugar sobre el escenario internacional que es relativamente estable y digno, y cómo se resuelve que yo creo que es el problema, quizás si no el absolutamente central, sí el más escandaloso de la época, que es cómo se resuelve el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Y quería empezar preguntándote, Andrés, estos regímenes son regímenes muy distintos y además encontrados, ¿no? Tenemos la dictadura santanista, luego tenemos estos constituyentes del 56 que en muchos aspectos legislan para evitar que regrese un gobierno santanista, el imperio que se supone debería de hacer lo que no han podido hacer todos estos regímenes republicanos durante la primera mitad del siglo XIX, y finalmente la República restaurada, que es cuando se supone, ¿no?, se afianza la Constitución, pero hemos visto que no necesariamente se cumple a la letra de la ley. Regímenes muy distintos. ¿Tú crees que tienen algo en común, que estos hombres buscan algo similar? Desde luego, yo creo que hay mucha agitación en la superficie política, entre los personajes, los actores de los distintos grupos. Hay una gran comunicación entre algunos de ellos, es evidente, pero hay una línea de continuidad que yo creo que debemos destacar. Una búsqueda de la modernización del país, una búsqueda de la creación, eso que decías hace un momento, de un aparato de gobierno eficiente, y para lograr eso se dan proyectos encontrados. Eso sí es lo que agita esa superficie política, y si nosotros nos damos cuenta, la dictadura de Santana, de 53, surge pues en un momento de gran escepticismo frente al proyecto republicano federal. La caída de Mariano Arista en enero de 53 es dramática. Él tiene una serie de problemas, de rebeliones, pide facultades al Congreso, el Congreso discute, se las niega. Entonces él hace esa renuncia, donde pronuncia un discurso muy pesimista. Es un país de males orgánicos, dividido como las razas que pueblan el territorio. Es un discurso realmente de un enorme escepticismo, donde va a cuajar, va a tomar la delantera el grupo conservador, que ya se ha definido como tal, encabezado por Lucas Alamán, en un proyecto que no va a ser monárquico, en un proyecto que va a proponer una dictadura modernizante, y cuyo modelo es desde luego el que está surgiendo en Francia, es la Francia de Luis Napoleón. Entonces hay aquí esa búsqueda de un proyecto modernizante que vamos también a ver, está en las constituciones liberales. Yo creo que ahí la pieza central es la representatividad en el Congreso, que queda anulada, y el federalismo.
Esos son los dos cosas que apartan, pero la racionalidad política, la búsqueda de una economía política que funcione, está en todos los proyectos. Muchas gracias. En cuanto a México como actor sobre el escenario internacional, Antonia, ¿qué camino es el que recorre México? ¿Cómo describirías tú su situación al mediar el siglo y después al finalizar la República restaurada? Pues al finalizar México pues está aislada de las dos grandes potencias que son Inglaterra y Francia, con las que no ha reanudado relaciones y no lo hará hasta entrado el porfiriato. Mientras que a mediados de siglo, en el 56, pues tiene relaciones con todos los países europeos, inclusive en 59 llega Wagner ya como ministro prusiano y tenía relaciones muy normales con Gran Bretaña, con Francia se habían normalizado, había tenido muchos problemas con Francia, con Estados Unidos también, después de la guerra y todo estaban bien las relaciones, con España a principios del 57 ya rompe, pero hay entre medio pues todos los problemas del país que se está formando, la inestabilidad política, el miedo de los representantes europeos en México de que el país no va a poder realmente cuajar, no se va a poder consolidar, es un país que no cumple con sus obligaciones, básicamente con el pago de la deuda, y tanto es así que tanto el ministro norteamericano John Forsyth en abril de 1857 escribe a Washington diciendo México no va a salir adelante y necesita ser protectorado. Dice, va a ser un protectorado norteamericano o un protectorado europeo, pero solo es evidente que no va a salir. Y claro, él aboga porque sea un protectorado norteamericano, puesto que estamos aquí al lado y es mucho más fácil que España. Y en cambio, la reacción de los ministros europeos es escribir allá, bueno, México va a quedar absorbido por Estados Unidos. Esa sería la gran diferencia. En 76, que es lo que ha pasado, México no ha sido absorbido por Estados Unidos, pero Europa ha comprendido que México está en la esfera de Estados Unidos. Y hay esta decisión consciente del país de aislarse. Es una decisión que en 67 se entiende por dignidad nacional, realmente orgullo nacional después de la intervención armada y pues esta doctrina Juárez, que si quieres luego hablaremos de ella. Entonces es una reacción que se entiende totalmente, no vamos a buscar la amistad con estos países, puesto que ellos han sido de los que han roto las relaciones y tienen que ser ellos, ¿no? Entonces esta política que de momento es muy lógica y se entiende porque está a flor de piel, en cambio a la larga va a resultar porque van a quedar aislados desde el punto de vista diplomático, de inversiones, de los países que lo podrían hacer, básicamente Inglaterra y Francia, y en cambio van a quedar